de valores y de creencias entre personas o grupos a través de diversos canales y medios, con el objetivo siempre de influir en la opinión pública, promover cambios sociales o lograr objetivos específicos. En resumen, la comunicación social es un proceso importante para influir en la sociedad, promover cambios y lograr objetivos específicos a través de la interacción con la audiencia. Y si hablamos de audiencia, hablamos de él, del licenciado Diego Bossi. Diego Bossi es licenciado en comunicación social y lo hemos invitado para poder debatir y poder hablar de algo tan importante y más en estos tiempos eh, de la comunicación social. Muy buenas tardes, Diego Bossi, ¿cómo estás? Hola Ben, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto volver a verte porque ya he estado aquí en este estudio maravilloso, fantástico. Hola a la audiencia que está del otro lado, no sé si me están viendo, no sé si me están escuchando, no sé Sí. cuál de las dos será mejor, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene, Bien. ¿no? Diego, nos gustaría arrancar preguntándote, ¿cuál es el objetivo principal de tu trabajo como comunicador social? Bueno, es como muy multifacético el trabajo en comunicación, porque la verdad que en todos comunicamos de una Ujú, u otra manera. ujú, Entonces, yo siempre digo esto, una cosa es que todos comuniquemos, pero otra cosa es hacer ujú, comunicación de manera profesional, lo cual sin querer desmerecer a ujú, personas que comuniquen y todo, el rol que ujú, tenemos nosotros, los licenciados en comunicación social, es ayudar a personas y organizaciones a cumplir sus objetivos. O ujú, sea, para hacerlo lo que nosotros hacemos es implementar estrategias. Y estas ujú, estrategias están basadas siempre en evidencia científica, evidencia empírica. O ujú, sea, nos matamos estudiando un montón de modelos, técnicas, ujú, estudios, etcétera, etcétera, para que de esa manera nosotros yo siempre lo comparo con la medicina, por ejemplo. ujú, Uno va al médico y el médico le pregunta, bueno, ¿qué te está pasando? Y vos le dices, bueno, me pasa esto, esto, esto y esto. Y el médico te hace un diagnóstico. Después de ujú, hacerte un diagnóstico, te dice, bueno, señor, ujú, tómese esto cada tanto y viene a las 2 semanas. Bueno, la ujú, comunicación, cuando se trabaja con un profesional, un licenciado, es o debería ser así. Es decir, viene alguien y dice, mira, yo tengo este producto que quiero lanzar al mercado. Mira, yo tengo esta idea que quiero promover. Mira, ujú, esta noticia está produciendo que las personas tengan una actitud nociva porque es ujú, desinformación. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Y hay un licenciado, estudia el caso y dice, bueno, lo que podemos hacer es esta estrategia, que puede ser en medios ujú, tradicionales, en medios digitales, en ujú. distintos canales, como vos bien hablabas hace rato, y a partir de ahí se elaboran los mensajes. Se elaboran los mensajes, que sería como que ya el remedio que te da el médico, y después se lo mide, o sea, se ve, Ujú, bueno, estamos teniendo el impacto que queremos, se está produciendo lo que esperábamos que se produzca. Ojo que ahí entra siempre mucho la cuestión esta de la manipulación o no manipulación, esto y aquello. Bueno, como toda cosa, o sea, tiene su lado bueno y su lado malo. Pero en sí, o sea, la comunicación es tan poderosa que, como yo digo, la comunicación hace que pasen cosas. ¿Cómo crees entonces que la comunicación social puede influir en la opinión pública? Y la opinión pública es algo que depende de muchísimos factores, porque hay muchas teorías que, bueno, no viene al caso, vamos a hacerlo lo más Ujú, descontracturado posible, pero bueno, la opinión pública es como esto de la opinión del público, de la gente que está expuesta a mensajes, y esa gente que está expuesta a mensajes manifiesta ciertos comportamientos o ciertas actitudes, etcétera. ujú, Entonces, la manera en la que las personas se exponen a los mensajes, los canales a través de los cuales les llega, la forma en la que les llega, sea que esté pintado de un color o de otro, sea que se usen determinadas palabras o no, sea que se use cierta música o no, bueno, todo eso va influyendo en la percepción. La percepción es algo que nosotros hacemos con nuestros sentidos, o sea, con la vista, con el tacto, el ujú, gusto, el olfato, bueno, por ahí leemos cosas como en determinado hotel usan ujú, tal perfume porque ese perfume produce tal cosa. Y sí, la verdad, hay estudios de toda esa clase de cómo influir en los sentidos de la gente, y la manera de influir en los sentidos determina después cómo se perciben las cosas. Entonces, por ejemplo, pasa hoy en día con muchas campañas sanitarias, por ejemplo, que es como que
En algunos casos se pretende algo bueno, como por ejemplo evitar Ujú, determinados comportamientos que pueden ser nocivos, pero el mensaje no ha sido elaborado correctamente, o sea, ujú, no ha habido un buen estudio del caso, un buen diagnóstico, por ujú. ejemplo, y entonces es como que la gente o la opinión pública, digamos, termina haciendo con esa información cualquier cosa. Eso sería una crisis, ¿no? Sí, sí, ¿Y la cómo verdad. manejas entonces una crisis comunicativa en redes sociales, por sobre todo, cuando Bueno, ocurre lo que nos estás contando? eso es súper interesante, porque el tema de las crisis nunca empieza en el momento de la crisis, y eso es algo que tiene que quedar claro y diferencia mucho a los profesionales de los que no, sin querer hacer como que una crítica, pero bueno, entender que la crisis siempre está antes de que ocurra la crisis, entonces siempre se tiene que tener un protocolo elaborado, sea una crisis en redes sociales, que es lo más evidente hoy en día, lo que más pasa, a lo que más estamos expuestos, o crisis de opinión pública, que de pronto termina llegando a los medios, por ejemplo, un caso de algo legal termina llegando a los medios, se hace mediático, la gente empieza a opinar, empieza a compartir cosas, condena a la víctima, salva al victimario, Es todo un tema esto de es las todo un redes. tema, pero Yo al justamente, principio llevaba mal las críticas, ahora ya me importan un carajo, sinceramente. y es que sí, la verdad que, Al principio me dolían y es más, me dejaban hasta... te lo prometo, Diego, mm, que yo he estado en tratamiento psicológico un año mm, para entender lo que es trabajar en un medio de comunicación y lo que uno se expone y entender. Y por ujú. sobre todo aprender. No es fácil cuando uno se expone tanto, ¿eh? Sí, si me permites, es como que hay un tema muy interesante que es esto. Cuando nosotros hablamos de público, siempre es como que público es esta masa de personas que está escuchando, que está viendo, que está expuesto a un mensaje. Pero también hay que entender que lo público implica cuando una persona es pública, cuando esa persona se expone, como yo estoy haciendo ahora, frente a tu audiencia, que me pueden estar juzgando, pueden estar diciendo, che, qué piola lo que está diciendo este pibe, puede no Teniendo en gustar. cuenta tus videos de hace unas horas, ¿no? Haciendo la cola. Claro, exactamente, sí, la verdad que tengo tantas facetas que la verdad que bueno, ahora se me ha dado por el humor también, que es una manera de comunicar, pero ojo, eso no tiene que ver mucho con mi faceta de licenciado, que Ujú. para eso tengo un canal de YouTube también, pero bueno, más allá de eso, lo que quería llegar es, sí, hoy en día, lamentablemente, con la facilidad que se tiene el acceso a las redes y por supuesto que tenemos libertad de expresión y bueno, esa libertad de expresión hay que ejercerla con responsabilidad. Cualquiera critica, cualquiera expone cosas, cualquiera hace una edición. Más hoy en día con las inteligencias artificiales. Alguien tranquilamente puede agarrar una imagen tuya, modificarla con una inteligencia artificial e inventar algún chisme, algún rumor. Eso escala, crece y después tiene problemas en tu salud, como el caso que vos estás exponiendo. Que lo lamento muchísimo, No, aprovecho para tampoco, decirlo. a ver, no, pero tampoco es esto, ¿no? Yo he aprendido de que, claro, cuando uno se expone, o sea, yo no puedo ser responsable de la opinión de los demás cuando yo estoy haciendo partícipe de mi propia vida día a día. Exacto, Entonces, sí. si estoy haciendo partícipe yo a la gente, ¿cómo voy a molestar si soy yo el que estoy haciendo partícipe a la gente? No, Claro, ¿me tal cual, entiendes? tal cual. Sí, es como Es que complicado, ¿eh? es complicado, yo creo que hay una relación ahí con los artistas, por ejemplo, que aclaro en este punto, porque mucha gente compara la comunicación, por ahí el Ujú. diseño gráfico y todo con el arte. No es arte lo que hacemos, porque en el arte uno expresa y en la comunicación profesional uno tiene que buscar objetivos, tiene que buscar resultados. Pero bueno, pasa el tema que vos dices, pasa esto como con los artistas. El artista no es su obra, sí, está bien, el artista ha creado esa obra, pero no necesariamente es esa obra, eso no es todo lo que está en el universo de ese artista. Por supuesto, hay dejes de su personalidad, de su pensamiento y todo, pero es como que hoy en día está la obra y el artista por separado también, entonces lo mismo pasa con las personas públicas, o sea, la manera en la que sea en un medio de comunicación, por eso se llama medio, también está algo en el medio, está mediando, hay un medio de comunicación y eso determina que cuando se prenden las cámaras, cuando se prende la radio, cuando se prende esto, cuando se prende aquello, la persona deja de ser una persona que tiene una vida por otro lado y pasa a ser una persona pública. Y en ese momento, en el ojo público, es cuando ya queda inmune, no inmune, perdón, queda, eh, digamos, queda susceptible a las críticas y a la opinión pública, justamente. Diego, escuchándote hablar, me gustaría saber, ¿no? Porque escuchándote hablar, porque además hablas con conocimiento de la causa, ¿cuál es el papel de la ética en la comunicación social?
¿Cuál es la ética de un comunicador social? ¿Hasta dónde llega su límite? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante y bastante triste porque lamentablemente no tenemos colegio profesional, no tenemos un organismo o un ente, digamos, que nos nuclee, entonces Ujú. es como que ¿quién regula la ética profesional? Y bueno, nadie, cada uno con su radar interno, pero digamos, claro, teniendo en cuenta ese contexto, que bueno, es lamentable, hay que hacer las cosas con lo que se tiene. Se hace lo que se tiene, lo que se puede con lo que se tiene. Y en ese sentido, bueno, uno va teniendo su radar interno. Es como que hay cuestiones que yo creo que son más de sentido común, pero también uno las va alimentando con el ejercicio profesional, que son, por ejemplo, la no desinformación, la protección a las fuentes de los datos, que eso es algo del periodismo, que comunicación no es lo mismo que periodismo, pero bueno, algunos elementos como este de la protección a las fuentes, también el tema de la protección de la privacidad de las personas, el tema de los temas que se puedan hablar o no y qué tratamiento se le puede dar, porque por ejemplo hoy en día hay temas muy jodidos que es necesario tratarlos de la salud mental, por ejemplo, o la salud física, y si uno lo hace de una manera muy irresponsable, puede producir efectos negativos. Hoy en día, por ejemplo, cualquiera arma un canal de YouTube y empieza a hablar de sus problemas de salud mental y todo, y por ejemplo, resulta que nunca ha ido a un profesional y simplemente está contando qué hace, cómo lo sobrelleva y me Ujú. curo solo y qué sé yo. Así existen también los gurús de todo tipo, entonces bueno, creo que un punteo más o menos por ahí puedo ir haciendo la desinformación, la protección de la privacidad, la protección de las fuentes, em, el que la comunicación sea responsable en cuanto al tratamiento de determinados temas, la equidad de género también, o sea, el respeto por las diversidades. Todo eso está hoy en día atravesando la comunicación y es lo que nos permite detectar por ahí. No, eso ya trasciende si una persona es profesional o no, eso ya trasciende que una persona sea ética o no. Y Ujú. de ahí en ese sentido, cuando la persona se comunica, sea en un ejercicio profesional o no, bueno, ya está ejerciendo una comunicación que puede no ser ética si no está respetando esos lineamientos. Escuchándote, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees entonces que la comunicación social, Diego Bossi, puede contribuir a un cambio social? Y en primer lugar, como decía hace rato, la comunicación hace que se produzcan cosas. Ahora, si contamos con profesionales preparados, que tienen evaluaciones de impacto, que saben los estudios y las teorías y las tendencias, etcétera, es como que esa clase de perfiles profesionales son los que pueden tomar las temáticas y las problemáticas y a partir de eso elaborar estrategias de comunicación acordes, porque también hay que tener en cuenta cuál es el contexto. No es lo mismo decir Santiago del Estero que decir Argentina, o no es lo mismo decir Argentina que decir Estados Unidos o Europa o África o Asia o no sé, no quiero dejar ningún Ujú, país ni ninguna región de lado. Pero bueno, también es importante eso, entender el contexto ujú, tanto geográfico como histórico, ujú, sociocultural, político, económico, etcétera, ujú. etcétera, etcétera, y a partir de eso sale la receta para el tratamiento comunicativo o la estrategia de una problemática en particular. Escuchándote atentamente y la verdad es que tiene toda la lógica del mundo lo que nos estás comentando, ¿cómo se maneja la retroalimentación negativa o las críticas en redes sociales? Indagando un Y poquito más en el fondo de la causa, me piden. Y hay una serie de cosas. En primer lugar, yo creo que se lo podría clasificar como una especie de distintos enfoques. Hay un Ujú, enfoque que puede ser un enfoque de ujú, retroalimentación, por decir así, que es cuando es el que más me gusta a mí, por eso vamos a empezar hablando de ujú, ese, que es cuando ocurre algo y la marca o la persona o ujú, la red en cuestión lo ujú, resignifica y lo convierte en algo positivo. ujú, Es como, por ejemplo, alguien publica algo mal. Hace poquito ha pasado algo de un CM, no me estoy acordando, pero bueno. ujú. ¿Un semen? Sí, un CM, un Community Ah, Manager. No me ajá. estoy acordando ahora el ejemplo, pero bueno, es como que ocurre algo en las redes y en lugar de que eso se trate de ocultar o algo, no, se lo agarra, se lo toma, se lo magnifica, se lo resignifica
y se hace de eso algo gracioso, algo Ujú, tendencia, se aprovecha para hacer videos y todo. Obviamente ujú, si es una cosa negativa y que pueda afectar a alguien, no. Pero bueno, a ese enfoque lo podríamos llamar como que el enfoque de retroalimentación. Es como que ujú. si yo tengo un error de ortografía, ay, tengo un ejemplo, no voy a decir la palabra, pero bueno, había una marca, no puedo decir la marca tampoco porque no me paga ni nada, pero Sí, la cuestión sí, es mira, que, precisamente. claro, claro, bueno, es una, Precisamente la empresa está atravesando este momento, ¿no? Que muchas veces queremos dar oportunidades y hemos visto que mucha gente, oye, le damos al final muchas veces le damos una publicidad. Que la gente también es un poco especial, sobre todo las empresas estas grandes o medianas o inclusive pequeñas. Yo quiero que mi negocio me vaya bien, pero mm, no quiero invertir ni en comunicador social, ni en mm. publicidad, ni en radio, ni en televisión, ni en diario, ni siquiera quiero probar, pero quiero que me vaya bien. Sí, la verdad es que sí, bueno, como decía, o sea, la comunicación hace que pasen cosas. Entonces, bueno, si es como eso de si quieres resultados diferentes, no hagas las mismas cosas. Pero bueno, te pongo rápido este ejemplo Sí, porque me he acordado de una sí. mueblería chica de otro lugar, porque ni siquiera es de aquí de Santiago, pero resulta que esta mueblería hacía mesas y resulta que una clienta no estaba satisfecha Ujú, por problemas de que a veces hay clientes tóxicos ujú, porque viéndolo al caso, el problema era la clienta, no ujú. la marca ni el producto en cuestión, que era una mesa, agarra y manda un audio diciendo, no, porque esas mesas de M, Ujú, y bueno, la chica de la empresa, la chica de la carpintería, la dueña, porque además era todo hecho a mano y esto, ujú, toma ese audio, lo publica y a partir de eso hace toda una serie de memes y todo y nombra a esas mesas de esa manera. Entonces ujú. cuando uno va a comprar, agarra y le dice, hola, ¿qué tal? Estoy buscando comprarte de esas mesas de M. Entonces ella ya sabe que te refieres a ese producto. Entonces, bueno, eso es un enfoque retroalimentador, La mesa digamos, de M. de una crítica. Después hay un enfoque que es totalmente negativo, que es el de tirar abajo de la alfombra, vamos a decir así, que es esto de, ay, no, borremos los comentarios, ocultemos o no sé qué. Y la verdad que eso, de una u otra manera, después surge, porque aparte la gente también hoy en día no es tonta como muchos consideran, y pasa esto de que la gente toma capturas, la gente graba pantalla. Como decía Nicole Neumann, existen las versiones y también las capturas de pantalla, los Total. screenshots. Entonces, Ajá. si uno hace una crítica en redes sociales y todo, es como Ujú, que las marcas, por más que oculten, por más que esto o aquello, puede quedar un trazo y ahí se magnifica la crisis, porque después ese mismo usuario repostea o sube de nuevo y dice, che, yo he publicado esto y me han borrado el comentario. Y si la empresa ya tiene como que un cierto historial, es como que de pronto otra gente también va a aparecer a sumarse a ese reclamo. Entonces se puede generar este efecto bola de nieve. Por eso, entre un enfoque de retroalimentación, como decía hace rato, de bueno, ujú, tomémoslo, por supuesto, aceptemos, qué sé yo, y creemos memes con esto. ujú. Después de este enfoque negativo, que es el de ocultar las cosas. Y también hay un enfoque más proactivo, que es este enfoque de aceptar las cosas y decir, sí, efectivamente queremos emitir nuestras disculpas. Y resarcir de determinada manera a las personas, ya se ha tomado cartas en el asunto, por ejemplo, mandan una pizza y llega mal, qué sé yo, y el cliente lo sube a las redes y bueno, y la empresa agarra y comenta, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Buen día, queremos comunicarnos con vos porque te pedimos disculpas, la verdad que ocurrió tal cosa, se dan explicaciones, de esas explicaciones también se deriva cuál va a ser el resarcimiento que va a tener el cliente o la persona en cuestión, se acuerda con el cliente, por supuesto, que todo esté en buenas condiciones, se lo mima, digamos. Ujú. Entonces, son distintos enfoques en los cuales enfrentar las críticas o potenciales crisis, que podemos aprovechar o no, pero obviamente el que se desaconseja, pero lamentablemente el que más se usa es el de tirar abajo de la alfombra. Diego Bossi, licenciado en Comunicación Social, ¿cómo crees que la comunicación social evolucionará en el futuro? Y eso es algo muy difícil de saber hoy en día porque estamos en una plena revolución que es la de las inteligencias artificiales y todo. Yo no soy particularmente muy entusiasta de los entusiastas de las inteligencias Ujú, artificiales. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que soy un entusiasta de las inteligencias artificiales porque como toda innovación
tenemos que aprender a usarla, nos ayuda con determinadas cosas. También tiene su lado negativo, pero bueno, quedémonos con lo positivo. Pero yo no creo que la evolución vaya a ser como mucha gente cree, que tranquilamente aprietas un botón y a la inteligencia artificial te resuelve la vida. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la comunicación yo creo que va a evolucionar a nuevos enfoques y nuevas maneras y nuevas herramientas que, tomadas con cierto criterio y cierta ética, promuevan cambios sociales, justamente como estábamos hablando, pero siempre teniendo en cuenta que todo lo que surja va a ser una herramienta más, no un fin, o sea, un medio, no un fin. Entonces yo creo que a eso vamos también, salvando que nos falta mucho en cuanto a evolución profesional, digamos, a concepción de si uno está obrando o no profesionalmente. Pero bueno, eso ya no pasa por la evolución de la comunicación como comunicación en sí, sino pasa por la evolución de una academia o un campo profesional de gente. ¿Qué es lo más desafiante de tu trabajo como comunicador social en la actualidad? Mira, yo particularmente, para mí lo más desafiante es el multitasking y el, dos cosas que tienen que ver, mira, con lo personal, no tienen que ver tanto con lo profesional, porque ahí creo yo, esto es una opinión mía, por supuesto, desde mi punto de vista, que es, hay una dificultad en diferenciar el campo profesional del campo personal en la vida de todas las personas hoy en Mm, día. Pero en el campo de la comunicación, sobre todo, como las cosas son tan fugaces, efímeras y rápidas, y ujú. estamos hiperconectados porque tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, Instagram, TikTok, esto, aquello y todo, o sea, se hace muy difícil que uno pueda desconectarse, y entonces ahí están esos dos elementos. Por un lado, el tema de esta ilusión de que uno puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Inclusive yo creo que es hasta negativa la existencia de ciertas tecnologías o herramientas como para agilizar procesos, porque en definitiva lo que hacen es que uno se quede fuera del sistema si no puede hacer 20 cosas a la vez cuando otro puede hacer 50 a la vez, pero eso ya te pasa factura a nivel mental. Y por otro lado está, o sea, eso con respecto al multitasking. Y Ujú, por otro lado está lo que se llama derecho a la desconexión digital, que es algo que en otros países, como en la madre patria, tengo entendido, ujú. en tu querida España, tengo entendido que ya tienen avances al respecto, que el derecho a la desconexión digital es esto de decir de tal hora a tal hora son horarios míos, no existe el trabajo, yo ahí me dedico a estar con mi familia, a Ujú, descansar, a hacer ejercicio, etcétera. Entonces, ujú. para mí las cosas más desafiantes de la profesión son eso, la ilusión del multitasking y el derecho a la desconexión digital. Diego, la verdad es que te estoy escuchando y ahí estoy respondiendo algunos mensajes, ¿no? Qué importante lo que nos estás contando. Diego, ya que te tenemos aquí, Diego Bossi, licenciado en Comunicación Social, ¿cómo identificar nuestro objetivo si hablamos de comunicación social? ¿Cómo identificar nuestro objetivo? Sí, a una audiencia, ya que tú has nombrado la palabra audiencia, ¿cómo identificamos a una audiencia objetiva? Ujú. Y yo sé que es muy largo y que no nos vas a hacer ahora un plan aquí de marketing, ¿no? Pero así a bote pronto, ¿qué estrategias deberían de utilizar para llegar a ellas? Bueno, es una pregunta interesante porque hay básicamente dos maneras, diría yo. O sea, como que les hago un breve resumen de todo, Sí. un montón de teorías de comunicación y todo, Ujú, porque puede servirles a las personas del otro lado y yo soy bastante receptivo a poder servir. Eh, yo creo que hay dos maneras. Hay una manera que es la de nosotros plantearnos cuál es nuestro público objetivo, a qué personas queremos llegar. Es decir, ujú, bueno, yo produzco tal cosa o yo soy, por ejemplo, un artista que hace determinado tipo de arte o escritor o poeta o cineasta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, uno plantea un ideal de público objetivo. Bueno, yo quiero que mi ujú, público sean personas de tal edad, tal ujú, lugar, tal poder adquisitivo, sexo, edades, lugares, etcétera. Todo eso entra dentro de una segmentación. O sea, bueno, yo quiero que este sea mi público objetivo.
Pero después está el otro enfoque. Cuando uno expone su obra o su Ujú. persona o su mensaje, vamos a decir así, sea producto, servicio, persona, etcétera, cuando se expone ese mensaje, al tener un impacto en la opinión pública, justamente ahí uno puede tener una retroalimentación y saber, bueno, la verdad que la gente de tal edad y no tal otra que yo pensaba es la que está respondiendo a mi mensaje. Quizás Ujú. debería ir por ese lado. Ah, mira, la verdad que no, mi contenido no le interesa mucho a la gente de Santiago del Estero Capital, pero de pronto le Ujú. interesa a la gente de la banda, qué sé yo. Entonces, bueno, algo hay ahí del público que empatiza o conecta con el contenido que uno está elaborando. Digo contenido y con contenido me refiero a Ujú. producto, servicio, persona, etcétera. Bueno, con ese mensaje, conectan con ese mensaje, entonces ahí nosotros podemos hacerlo a la inversa. O hago mi producto, servicio, persona, lo que sea, lo tiro al mundo y dejo que el mundo sea el que es como que un enfoque de atraer. Es Ujú. como que, bueno, ¿a quién atraigo? ¿A qué personas atraigo? ¿Cuáles son sus tipologías? ¿Cuáles son sus intereses? Entonces ahí uno puede conocer su público objetivo. Está el otro enfoque que podemos decirle como que clásico o más académico o más estratégico, pero de estrategia clásica, que es el de defino y me ciño a eso y trato de que todo lo que yo haga vaya apuntado a eso. Y Ujú. también está el otro de hago y dejo que vengan a mí y una vez que vengan a mí voy perfeccionándome. Entonces así más o menos podemos ir identificando nuestro público objetivo. Diego, siendo licenciado en comunicación social, particularmente a ti, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ti de la comunicación social? ¿Qué es lo que es más desafiante de tu trabajo? ¿Qué es lo que te alimenta de la comunicación social? ¿Por qué decidiste ser comunicador social? ¿Qué te Ah, atrajo de esto? ¿Por qué has acabado en este brete y en esta profesión y no en otra? mira, te voy a contar, la verdad que yo he hecho dos procesos de orientación vocacional cuando estaba terminando la secundaria porque yo me he agarrado a la crisis de qué voy a hacer de mi vida. Y bueno, y ahí en esos procesos, porque no son test solamente como mucha gente cree por ahí, voy orillándome, digamos, a lo que es la comunicación. Entonces, estaba entre psicología y comunicación. Termino decantándome por la comunicación. Y hoy en día yo me doy cuenta de que por muchas cosas a lo largo de mi vida, es como que hoy en día soy el profesional que soy. Porque es como que, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era chico quería ser detective. Y hoy en día es como que viendo lo en retrospectiva y lo que uso día a día es, bueno, la identificación de los signos, cómo se comunica la gente, qué significa tal o cual cosa. También había otros elementos, o sea, a mí me interesaban mucho las culturas clásicas y entonces por eso es como que hoy en día yo puedo saber de dónde viene determinado mensaje, de dónde vienen determinadas ideas que la gente expresa. Por ejemplo, hoy en día la gente dice, ay, ¿qué onda los antivacunas o los terraplanistas, de dónde han surgido? Bueno, hay un contexto siempre de algún momento ha surgido un grupo de gente que exponía tales cosas. Entonces, bueno, a lo largo de mi vida he ido manifestando como que ciertos intereses. Tenía un interés también por la escritura. Nada más que en lugar de definirse por una escritura de ficción, por ejemplo, es como que hoy en día se define por escritura publicitaria o escritura en distintos tipos de rubros o escritura para web, etcétera. Entonces es como que quería ser escritor, también me acuerdo. Entonces, Quería ser todo él. claro, Quería ser todo, él quería ser todo, detective, claro, psicólogo. entonces claro, por ejemplo, la cuestión de la psicología hoy en día es como que la veo y la aplico desde la psicología de la comunicación o los elementos que tomamos de la psicología en cuanto a la comunicación para usarlos en nuestras estrategias. Entonces, ahí tiene sentido porque es un conjunto de ciencias, la comunicación social, la comunicación profesional, como me gusta decirle, es un conjunto de ciencias de las cuales partimos para elaborar nuestras estrategias. Entonces, para mí lo más desafiante es eso. ¿Cómo podemos cada día implementar nuevas conjunciones entre determinadas disciplinas, elementos Ujú. y todo? Implementar la creatividad, sobre todo ejercitar la creatividad, que la creatividad no es solamente colores, formas y eso, como muchos lo creen, sino también solución de problemas, tratar con la gente, aprender a manejar aparatos. O sea, la creatividad está en muchas cosas.
Entonces, yo creo que lo más desafiante es eso y también por eso es como que he llegado a esto, porque tenía múltiples intereses y esos múltiples intereses hoy en día están puestos al servicio de la creación de estrategias de comunicación. ¿Qué estrategias, mejor dicho, ¿no? Escuchándote hablar, em, ¿cómo crees, vamos a enfocarlo así mejor, cómo crees que la comunicación social puede influir en la toma de decisiones de los líderes políticos de este país, de Argentina y de Santiago, o empresarios de Santiago, del norte y de Argentina? Bueno, es una pregunta muy interesante porque hay que tener en cuenta que aquí tenemos dos actores que están interconectados por un lazo comunicativo. Es decir, tenemos por un lado políticos o empresarios, etcétera, líderes de opinión, gente con determinado poder en determinado campo, y por otro lado tenemos un público, y ese Ujú, público, y esos dos agentes, actores, ujú, esos dos conjuntos, tienen en el intermedio un conjunto de mensajes que pueden ir y venir en cualquiera de las direcciones. Entonces, ahí creo que está el kit de la cuestión. Por un lado, ¿cómo influyen las personas poderosas, etcétera, en la sociedad? Es a partir de los mensajes que envían. Pero las personas hoy en día, los públicos, también envían mensajes y también ujú. envían información, también opinan en las redes, también están presentes y también murmuran por las calles, como dicen las canciones y todo. Entonces es como que la influencia se da en ambos sentidos, es como un proceso de negociación constante. Ujú, No creo que sea como antes se pensaba esto de que, bueno, se baja línea desde arriba, desde un lugar irreal, ilusorio, metafísico, en el cual ujú. todo es poder y todo es House of Cards y Game of Thrones y todas esas cosas. No es como que la gente es pasiva y le dicen a la cucha y se va a la cucha, ¿me entiendes? Como Ujú. poniendo un ejemplo muy vulgar. No, hoy en día la gente también está empoderada por medios de comunicación que son propios, que son las redes sociales, por ejemplo, pero también con la influencia que tiene como persona en sus lugares de trabajo. O sea, uno cuando va a trabajar, por ejemplo, o en sus grupos de amigos y todo, puede ejercer cierto liderazgo y eso también es parte de la comunicación. Y eso también se ejerce de una manera, se puede trabajar de una manera profesional o no. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es un proceso como de negociación constante. Es como que ya no es como antes que todo era como muy pasivo, muy, bueno, esto es lo que hay. No, hoy en día si algo nos molesta lo podemos exponer y todo y se puede producir algo que termine haciendo reconsiderar a cualquiera de las dos partes. Entonces, ¿qué papel crees que juega la empatía en la comunicación social? Para mí la empatía es fundamental, es uno de los elementos en los que más me enfoco cuando trabajo con gente porque, digamos, dentro de esto de la comunicación profesional, yo creo que se puede trabajar desde lo interpersonal hasta lo mediático y lo digital, ¿sí? Entonces, no solamente podemos trabajar desde la comunicación de las personas, sino también de las empresas y de las empresas con sus públicos y de las empresas y medios digitales, las empresas entre empresas, etcétera. Pero bueno, volviendo a eso, la empatía, que es un elemento muy de la comunicación interpersonal y que tiene que ver con esto de poder reconocer y ponerse en los zapatos del otro, está presente en absolutamente todos los niveles de la comunicación, desde Ujú. el de uno con uno mismo hasta persona a persona y persona con grupo de personas y persona con empresa y empresa con empresa. Entonces, la empatía, esto de ponerse en los zapatos del otro, está presente en absolutamente todos los niveles. Por eso es como que siempre, para poder ser un buen comunicador, hay que ser una persona empática, hay que ejercitar la empatía y pensar siempre qué está pensando, qué está sintiendo, cómo está percibiendo el otro, porque eso nos permite que las estrategias sean mucho más efectivas, pero que a la vez también sean éticas. Y la última pregunta para hacerte, porque la verdad es que ha sido una charla súper interesante, se nos ha pasado todo muy rápido. ¿Qué consejo le darías a alguien, Diego Bossi, licenciado en comunicación social, que está empezando en el campo de la comunicación social? ¿Cuál sería tu consejo? Yo creo que debería tener múltiples intereses, sobre todo, yo creo que la curiosidad.
La curiosidad es mi mayor consejo. Es como que sean curiosos, pregunten absolutamente todo. O sea, no es que me quiera poner de ejemplo, pero bueno, yo voy a un lugar, escucho una palabra que no conozco y ya como que me altero porque digo, necesito saber qué significa esa palabra. O vengo aquí, por ejemplo, veo un cable, por ejemplo, Mm. che, ese cable, ¿qué onda? ¿Qué hace? ¿Qué produce? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? ¿Por qué? Porque el día de mañana todo es, Me todo... río porque a nosotros, mira que nos dicen siempre los cables que Ah, no no, se no, vean. Y bueno, si no se, no se ven mucho, ¿verdad, Diego? no, 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 para nada. No, 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 no. Lo que pasa es que, bueno, yo Son los cables estoy, lejanos que dice, ¿qué será, Diego? Dice, ¿qué claro, no, será? no, no. Encima no tengo puestos los lentes, porque no es ni un cable. No, 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 no era, no era. Puede No, ser. totalmente lejano. No era, no era, es que no Perdón. tengo puesto los lentes, he puesto un ejemplo al azar. Pero bueno, no, lo que quería decir es, para mí la curiosidad es fundamental para que alguien pueda desarrollar sus habilidades en comunicación. Entonces, la propia curiosidad es la que va haciendo que la persona, el aspirante a comunicador profesional, digámoslo así, vaya encontrando sus estilos, vaya encontrando sus maneras de comunicarse y vaya entendiendo cómo es el proceso comunicativo en el cual está inserto, de persona a persona, de organizaciones, etcétera. ¿Cómo es el contexto de comunicación en el cual está inserto, sea el que sea? Eh, Licenciado en Comunicación Social, Diego Bossi. Hemos hablado esta tarde sobre este proceso creativo tan importante. Cuéntame canales, vías para poder contactar, para poder seguirte, para poder acompañarte, para poder chusmear tu vida. ¿Cómo pueden contactar contigo? Bueno, pueden encontrarme en Instagram como lic.diegojbossi. Bossi es B larga doble S. Repito, @lic.diegojbossi. Y también hace muy poquito he implementado un canal de YouTube que es Lic Diego J. Bossi. Ahí van a poder ver dos temáticas muy interesantes que he tratado. Por un lado, lo que son las marcas personales, porque mucha gente quiere empezar a crear marcas personales. Y por otro lado, no sé si puedo decirlo o no, pero bueno, ¿cuáles son las técnicas de manipulación de las estafas piramidales? Porque hay muchos casos hoy en día en todo el mundo. Entonces, bueno, son elementos de la comunicación y herramientas que yo trato de compartir ahí también a la luz de la comunicación profesional para que la gente los pueda utilizar en su vida cotidiana. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias por tu amabilidad, por tu generosidad, por tu tiempo de venir hasta los estudios, contarnos un poquito de ti, hablar y reflexionar. Insisto, muchísimas gracias porque sé que eres un hombre muy ocupado y que tienes muchas historias. Entonces, gracias por venir en la tarde de hoy y será hasta la próxima donde nos volvamos a encontrar. No, por favor, gracias a vos, Ben. Es fantástico este espacio en la Muy bien. radio fantástica, así que me lo he pasado fantástico. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Diego. Bueno, ahí lo tienes, Diego Bossi, licenciado en Comunicación Social, y qué bueno, cómo me gusta hablar con personas que de alguna forma tienen un coeficiente intelectual como el mío. Por lo menos que las entiendo, porque Diego nos lo ha explicado todo divinamente. Calculo que si yo lo he entendido, tú también.